Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Lorena Lianes, soy gerente de operaciones del Córdoba Technology Cluster. Bueno, bienvenidos a la primera Cluster Tech Call de este año. La sesión de hoy, bueno, por un lado vamos a estar presentando los resultados del monitor TIC, que es un instrumento estadístico que mide el desarrollo y crecimiento del sector con algunas variables que venimos midiendo desde el 2016. Esto va a estar a cargo de Gastón Utrera, de Economic Trends. ¿Estás por ahí, Gastón? Y en la segunda sesión, en la segunda media hora de esta sesión, vamos a estar hablando respecto de el nuevo decreto reglamentario de la Ley de Economía del Conocimiento, a cargo de Segundo Carranza Torres, del estudio Carranza Torres, y bueno, de la Comisión Tributaria del Córdoba Technology Cluster. Si estás por ahí, Gastón, habilita tu micrófono. La idea de hoy, si ustedes, mientras vamos a dar, por supuesto, espacio a preguntas y demás, así que mientras Gastón nos presenta los resultados del monitor, nos pueden adelantar las preguntas mediante el chat, y luego, bueno, nosotros las estamos levantando y seguimos, bueno, y las responderemos. Dale, ahí tengo habilitado el... Ahí estaba como, ¿estás o no estás? Bienvenido. ¿Arrancamos, Lore? Arrancamos nomás. Dale, dame un segundo que ahí comparto pantalla. Déjame ver si... ¿Estás habilitado? Sí, estoy habilitado. Está todo listo. Perfecto. Listo, entonces arrancamos. Bueno, todos ustedes o la mayoría de ustedes están bien al tanto de qué se trata el monitor estadístico TIC, así que solo algunas breves referencias. Este es un proyecto que desde hace más de 5 años lleva adelante el Córdoba Technology Cluster, bajo el convencimiento de que obviamente lo que no se puede medir no se puede gestionar, y para gestionar el sector hay que tener números. Eso fue lo que motivó la creación del monitor estadístico TIC, y para eso usamos una metodología en la cual, mediante una triangulación de correos electrónicos, generamos que nosotros en Economic Trends, ajenos al monitor estadístico TIC, desconocemos qué empresa está por detrás de cada una de las respuestas individuales de los datos que recibimos a través de la nube, y la entidad, el Córdoba Technology Cluster, tiene información no de qué responde cada uno, pero sí de quién responde y quién no, de tal manera que el clúster, especialmente a través de Lorena y su equipo, puede realizar la presión de pares necesaria para que cada vez tengamos más participación de las empresas y para que eso se sostenga en el tiempo. De tal manera que esto permite generar estadísticas incluso sobre información sensible, como lo es, por ejemplo, la facturación en distintos mercados, la cantidad de trabajadores, y en realidad no hay límite en cuanto a la información que podemos obtener, porque más allá de cualquier compromiso de confidencialidad está garantizado directamente el anonimato de cada respondente, y paradójicamente podemos saber o la entidad puede saber quién respondió y quién no. Esa es la combinación necesaria para generar estadísticas rigurosas y con precisión. Después ustedes van a poder ver, como siempre al inicio, una síntesis que trata de destacar y de remarcar los principales resultados, y van a encontrar después ustedes los números. Uno de los indicadores que seguimos a través del tiempo, desde el principio de 2015, es la facturación total, expresada en millones de dólares para medirlo en moneda dura, pero obviamente con las distorsiones de precios relativos que tiene Argentina, de atrasos cambiarios muy grandes, seguido de devaluaciones muy fuertes y nuevos atrasos cambiarios. Esas distorsiones hacen que este número no solo se mueva por el aumento de la actividad real del sector, sino que también se mueve simplemente por cuestiones de precios relativos, que también ocurren cuando medimos todo en pesos, como ahora lo vamos a ver, descontando inflación. Como acá este es un sector donde es más difícil medir los volúmenes de actividad, en algún momento podemos intentar algo
con horas hombre, etcétera, etcétera, pero la forma natural de medirlo es a través de la facturación, y ya que completamos el año con esta medición, acá tenemos la evolución de los últimos 6 años, de 2015 hasta 2020 inclusive, y varias cosas muy interesantes para analizar. La primera, el crecimiento continuo del sector medido en dólares, con algunos saltos un poco más grandes cuando se atrasa el dólar, como en 2017, en que la facturación en dólares creció 19.6%, en parte porque el sector estaba creciendo en cuanto a actividad, y en parte porque toda la facturación en pesos a clientes en Argentina, al dividirlo por un dólar relativamente bajo, termina dando una cantidad de dólares alta. Ese es un ejemplo de este tipo de distorsiones que les planteaba, pero lo cierto es que a lo largo de los años, claramente, más allá de esos vaivenes, este es un sector que mantiene el crecimiento medido en dólares. Ahí tienen ustedes el promedio 2015 a 2020, 7.5% anual. Ese es el crecimiento promedio en dólares. Y en 2020 no estuvo demasiado lejos de eso, fue 5.8%. Acá tienen cada una de esas variaciones. El promedio de todo este periodo, teniendo en cuenta obviamente la lógica acumulativa de las tasas de crecimiento, el promedio da 7.5, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior. Acá está medido en pesos, en millones de pesos, es decir, esta es la facturación nominal, que obviamente crece exponencialmente, no solo porque ha estado creciendo el sector, sino obviamente por efecto de la inflación. Por eso los números que tenemos acá, que si los ponemos anualmente, sirve un poco menos que lo anterior ver la evolución año contra año, porque gran parte de esos crecimientos enormes tienen que ver obviamente solo con la inflación, inflando justamente los números de facturación, pero sí nos sirve siempre el último dato para tener orden de magnitud, que estamos hablando de un sector que factura 42.000 millones de pesos al año. En un contexto inflacionario, justamente año a año vamos perdiendo orden de magnitud. Bueno, una buena forma de tener presente en pesos de cuánto se trata el sector es siempre mirar el último número. Los anteriores, los 3.852 millones de pesos de 2015, a cualquiera de nosotros nos cuesta saber si es mucho o poco, porque está mediado por 5 años de altísima inflación. Pero bueno, si quisiéramos tomar el promedio de crecimiento de la facturación nominal, es decir, en pesos totales facturados, el crecimiento promedio fue 61.3% anual, pero bueno, todos se dan cuenta que el grueso de eso es inflación. Acá están las tasas de crecimiento de cada uno de los años, y acá está lo que nos debería reflejar de mejor manera la evolución de la actividad concreta, de la actividad productiva del sector, que es la facturación medida a precios constantes, es decir, descontándole año a año la inflación o ajustando, digamos, las estadísticas por inflación. Entonces, si a esta estadística le ponemos el valor 100 en el primer trimestre de 2015, bueno, en el cuarto trimestre de 2020 llegó a 232. Es decir, se multiplicó por 2.3, y esto sí refleja actividad económica y no inflación, justamente porque la inflación ya está neteada de alguna manera de la facturación. Es decir, esto está mostrando el crecimiento acelerado del sector, que de nuevo, aprovechando que con esta medición completamos 2020, podemos ver entonces los datos, los acumulados de cada uno de los años. Entonces, si a toda la facturación en 2015 le ponemos el valor 100, y a la facturación de 2020, habiendo ajustado previamente por inflación, le ponemos el valor que corresponde a esa evolución, nos da 220, es decir, 2.2 veces en 2020 la facturación real, es decir, a precios constantes de 2015. Y eso da un crecimiento promedio del 17.2% anual. Esa es la velocidad a la que ha crecido el sector del software en la provincia de Córdoba durante los últimos 5 años. Ha crecido sistemáticamente en cada uno de estos 5 años y continuó creciendo
durante 2020. Acá van a surgir cosas muy interesantes para analizar, porque hay otros sectores que han crecido durante 2020. Ustedes saben que la venta de materiales de construcción, la venta de lotes, la venta de electrodomésticos, todo eso estuvo impactado originalmente por el inicio de la pandemia, pero después creció aceleradamente, recuperó niveles previos a la pandemia y superó los niveles del año pasado y del anterior. Pero claramente detrás de cada uno de esos sectores, cualquiera de nosotros puede identificar ciertos factores más coyunturales en la compra de lotes y materiales de construcción, brecha cambiaria, sentido de oportunidad para vender dólares y comprar materiales baratos o construir con mano de obra barata en dólares, cuando el dólar, especialmente el paralelo, está tan alto como llegó a estarlo en octubre, y todos recuerdan, es decir, ciertos fenómenos recurrentes en la economía argentina que han pasado siempre, la venta de automóviles 0 kilómetro importados, porque alguien se da cuenta que vendiendo los dólares en el paralelo, en el momento de máxima brecha, podía comprar el vehículo a la mitad de dólares que en cualquier momento normal del tiempo. Bueno, todas esas cosas generan impacto positivo en los sectores respectivos mientras dura, pero tiene menos significación que esto que estamos viendo acá, que es claramente, hay procesos que ya vienen desde hace 5 años y que continúan en 2020, hay procesos que se aceleraron o se catalizaron en 2020 por efecto de la pandemia y los cambios de funcionamiento, no solo de nosotros individualmente, sino del funcionamiento de las empresas y de la lógica para hacer negocios, y por escenarios futuros a partir de la pandemia, en donde claramente hay un rol importante de todo lo relacionado con la tecnología de la información, desde la aceleración de los procesos de comercio electrónico, la incorporación de inteligencia artificial, en realidad de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial en un montón de sectores, en los propios sectores que van migrando al comercio electrónico, en procesos industriales, donde eso conviene para organizar mejor la producción en el nuevo contexto, y infinidad de sectores y de aplicaciones que todos ustedes, cada uno de ustedes sabe mejor que yo y que está explorando seguramente. Muchas demandas internas de las empresas cuyas áreas de IT están colapsadas y tienen en cola de espera por meses, y que probablemente en algún momento empiece a derramar en las empresas del sector. Es decir, hay muchos fenómenos interesantes para analizar, a partir de que los números efectivamente confirman que el sector ha seguido creciendo y que mucho de lo que está ocurriendo, si no todo, tiene que ver con procesos sostenibles en el tiempo. Acá están pasadas en limpio las tasas de crecimiento que se veían en los recuadritos del gráfico anterior. Esto es lo que da poco más del 17% en promedio acumulado. Acá está la participación de ventas a clientes en Argentina y ventas a clientes en el exterior. Recuerden ese concepto de qué estamos midiendo, porque nos interesa toda la venta, incluso a clientes en el exterior, donde eventualmente se haya facturado desde oficinas afuera por motivos cambiarios o de la índole que sea, con lo cual lo que queremos medir y que entendemos que medimos desde el comienzo del monitor es lo que efectivamente se vende a clientes en el exterior, que eso ha aumentado fundamentalmente desde 2018 en adelante, y que si lo pasamos en limpio en términos de acumulados anuales, bueno, muestra que 2020 fue, si vemos estrictamente los números, el segundo mejor año de estos 6 años en cuanto al porcentaje de la facturación total, obviamente convertida en la misma moneda, para poder sumarlos, el segundo mayor porcentaje de facturación total a clientes en el exterior, 19%, por debajo del 20.5% del año pasado y apenas por arriba del 18.7% de 2018, pero bastante más arriba que la mitad, digamos, los primeros 3 años de este periodo. Y eso, ese aumento de porcentaje, fíjense que cuando lo medimos como facturación expresada en millones de dólares vendidos a clientes en el exterior,
el aumento en estos años ha sido importante, ha sido un promedio del 11,5% anual, con una pequeñísima caída del 1,8%, bueno, recordemos que esto está medido en millones de dólares, en moneda dura, que probablemente tenga más que ver con ciertas dificultades que se tienen que haber generado en el comercio internacional, incluyendo este caso de servicios, por las distorsiones que generó la pandemia, pero probablemente no por algo que haya cambiado sustancialmente. Recuerden que acá todas las distorsiones del dólar paralelo, ese tipo de cuestiones, no debería influir porque no estamos captando exportaciones desde Argentina, que por cuestiones de restricciones cambiarias, etcétera, etcétera, podrían implicar mover la facturación en distintas oficinas. Esto efectivamente está captando lo vendido en el exterior, pero bueno, muestra niveles, fíjense, que prácticamente duplican los de tan solo 3, 4 años atrás. Y acá está la gran variable que vienen siguiendo ustedes, porque es claramente la restricción más grande que tiene hoy el sector en Córdoba, no porque no tenga no porque no haya suficientes recursos humanos en Córdoba, sino porque el sector está traccionando mucho más de lo que los recursos humanos permiten alimentar. Recuerden que el monitor estadístico TIC tiene medido ya en varias ocasiones la cantidad de recursos de distintos perfiles que podrían ser empleados en el sector si estuvieran disponibles. Es decir, son recursos que ustedes, la mayoría de ustedes, si lo tuviera disponible, lo incorporaría porque tiene producto para hacer o servicio para prestar. Es decir, tiene negocio para hacer con esos recursos, pero simplemente no los está teniendo disponibles. Y bueno, la noticia es que esto sigue creciendo, la incorporación de recursos humanos a las empresas cordobesas de software sigue creciendo a tasas aceleradas. Fíjense el salto entre julio de 2020 y enero de 2021, 11,1%. Obviamente, ese porcentaje tan alto en tan pocos meses tiene que ver con la pandemia, porque si vemos marzo de 2020 a enero de 2021, el crecimiento es 10,8%, es decir, al inicio de la pandemia se frenó la incorporación de gente y hasta cayó mínimamente, pero básicamente se frenó, y muy probablemente hacia finales de año, cuando empezó a quedar claro cómo sigue la historia, incluso si sigue con pandemia, las empresas siguieron con sus proyectos y probablemente incorporaron hacia final de año a las personas que de otro modo, sin pandemia, hubieran incorporado no al final del año, sino en el transcurso del año. Con lo cual, podríamos hablar de que el crecimiento anual de los recursos humanos está por encima del 10% anual, como viene desde hace tiempo. Y acá un indicador, entiendo que importante por estrategias que ha planteado la entidad, que ha planteado el Córdoba Technology Cluster, pero además, y basado, digamos, en un hecho importante, es que hay potencial para incorporar recursos humanos especializados, trabajando a fondo con la cuestión de género. Hay muchas mujeres que podrían incorporarse al mercado. Lo que estamos viendo con estos indicadores es que todavía hay mucho terreno para recorrer, pero también que ese terreno ya se está recorriendo. Si comparamos ahí de la primera medición en marzo de 2019 a esta medición de enero de 2021, es decir, prácticamente redondeando, son 2 años de diferencia, hay 2,7 puntos porcentuales de aumento de la participación de las mujeres. No pierdan de vista, en un sector en donde la cantidad de recursos viene aumentando aceleradamente. Es decir, es muy significativo que un sector que viene incorporando recursos humanos al 11% o al 17%, como hace algún tiempo atrás, es decir, que mantiene ese ritmo de incorporación, claramente la cantidad de mujeres que se están incorporando está creciendo por encima de ese porcentaje para empezar a mover la aguja en la participación, que eso es lo que está ocurriendo. Y acá una forma de ver esa distribución, hombres versus mujeres, tomando estos porcentajes sobre el total. Es decir, del total de recursos humanos en las empresas de software de Córdoba, 57,8% es personal técnico masculino
y 15.3% es personal técnico femenino. Y ahí tienen un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en personal no técnico, y relaciones parecidas entre directivos y entre socios. Esta es la configuración por género que deberíamos ir siguiendo, a través del tiempo. Bueno, de tal manera que más allá de o adicionalmente a las preguntas, comentarios, reflexiones que tengan sobre esto, si tuviéramos que sintetizar y compactar lo que muestra el monitor estadístico TIC, es el sector sigue creciendo aceleradamente, sigue incorporando recursos humanos a una velocidad acelerada, por más que ahí sigue habiendo claramente un cuello de botella, y ya empezó a mover la aguja en cuanto a la participación de género. Bueno, y adicionalmente con eso, el mercado externo sigue siendo dinámico para las empresas de software de Córdoba. Ahí no hice la aclaración, pero todos ustedes vieron ahí arriba en los subtítulos de los gráficos. Esto simplemente por la conformación estadística y por la forma de relevar la información, son empresas de software de Córdoba. Hay otras empresas tecnológicas que no están dentro del segmento de software, esto es específicamente software, y no incluye a multinacionales. Nada, entiendo que no porque haya algo contra las multinacionales, sino porque simplemente es la conformación con la que pudimos iniciar el monitor, pero que en algún momento tenemos que ver cómo generar también esa información complementaria del mercado, que es difícil con esta lógica, porque la lógica del anonimato que garantizamos con la triangulación de correos se rompe cuando entra alguien demasiado grande y digamos, quedan las huellas de quién es el que está ahí. No porque a nosotros nos interese saber quién está ahí, sino porque justamente esto es, la lógica es del otro lado, es para que el que está del otro lado tenga la garantía total de que nadie nunca jamás pueda saber su número. Tiene que haber un mecanismo que garantice que no sea identificable. Y bueno, para poner el extremo, si uno mete el Mercado Libre en el monitor estadístico TIC, obviamente eso se rompe. En algunos otros sectores eso lo hemos solucionado en el sector supermercadista, no me des toda la facturación, sino trabajemos con alguna boca testigo que puedas mantener a lo largo del tiempo, con lo cual las bocas son similares, aunque sean las cadenas realmente muy diferentes. Bueno, eso se puede trabajar en ese tipo de rubros. Bueno, obviamente es mucho más difícil trabajarlo en este contexto, pero esto nos muestra claramente la dinámica del mercado por la cantidad de empresas que están representadas o a las cuales están extrapolados estos números, que son grosso modo 350 empresas de software en la provincia de Córdoba. Te devuelvo la pelota, Lore. Sí, gracias, Gastón. Abrimos a las preguntas. Mientras las pueden dejar por el chat o bien pueden habilitar el micrófono. Tanto a la prensa como a los socios, terminada esta sesión, les enviamos por mail y va a estar disponible en la página web el informe de Monitor TIC. Y bueno, y además también estamos grabando esta sesión, así que va a estar también disponible en el canal de YouTube del clúster. No sé si, vamos a ver, Gastón, si hay alguna pregunta. Mira, acá tenemos una pregunta. Dice, parecería ser una medición más que interesante hacia... para que me falte una parte. Diego, dice. Diego Schmira nos deja un comentario general. Dice que si no estamos recolectando información de venta de propiedad intelectual, producto versus recursos humanos, que por ahí esto parecería ser un elemento interesante hacia adelante, sobre todo en el marco de la LEC. Totalmente. Esa inquietud la traemos hace tiempo. Son cuestiones, la mayoría de las cuestiones, si uno quiere generar buenas estadísticas, requiere ponerle mucha neurona y mucha cabeza al diseño para después poder tener esas estadísticas. Eso es general, pero en particular
con esto de producto versus servicio, que de hecho la primera vez que nos lo planteamos en el ámbito del monitor era, bueno, listo, miramos qué porcentaje tenés de producto y de servicio, pero la pregunta natural desde mi lado es, bueno, sí, ¿qué es para vos producto, qué es para vos servicio? Y claro, hay algunas cosas que al estar bien en los extremos son obvias, y otras cosas que dependen de la definición de ciertas líneas demarcatorias muy, muy finitas. De todas maneras, en su momento hicimos ese ejercicio y planteamos de manera bien objetiva, mira, este tipo de cosas la consideramos producto, decime cuánto de lo que vende forma parte de esto, y esto lo consideramos servicio, más allá que sea discutible, pero a los fines de generar la estadística, poniéndonos de acuerdo que era lo que estábamos midiendo, y ese claramente es un indicador, más allá de las cosas que podamos ir puliendo ahí, es un indicador que claramente hay que seguir a través del tiempo. En aquel momento el número redondo era 90-10, 90 servicios, 10 productos. Entiendo que hay una lógica individual de las empresas, por lógica de negocios, pero sectorial, además institucional del clúster, de promover el aumento de producto versus servicio, de promover el valor agregado. Así que eso no es algo que midamos en cada medición, porque no es algo que cambie tan rápido, pero sí es algo que entiendo, Pablo, siempre tenemos en agenda para ir sacando la foto, como esto que veíamos de género, para poder ir viendo a través del tiempo si se va moviendo la aguja o no, y de las iniciativas que piensen ustedes como sector, qué va funcionando y qué no. Bien. Gracias, Gastón. Bueno, Yo, Lore, déjame que complemente lo que decía Gastón, porque ahí vi que alguien más planteó una pregunta de cómo ha evolucionado la venta de horas versus producto. El monitor siempre tiene una sección que es fija, que son todas las variables que vamos midiendo en todos los relevamientos que hacemos, que tiene que ver fundamentalmente con facturación, exportaciones, recursos humanos, digamos, todas esas variables duras. Y hay otra parte que es más dinámica, que la vamos cambiando en cada medición y tiene que ver con cosas más puntuales, digamos, que se quieren medir por algún motivo. Y en esa parte es donde alguna vez se midió esto de producto versus servicio. Y quizás sea interesante considerarlo para la próxima medición, de volver a medirlo, sobre todo para poder responder Juan Pablo, que preguntaba cómo ha evolucionado. La verdad es que hoy no lo tenemos, porque no hemos vuelto a medir, pero teniéndolo de algunas mediciones atrás, sería un dato interesante, porque como bien decía Gastón, es algo que venimos buscando promover desde la institución, que las empresas vayan más hacia el desarrollo de productos, hacia la venta de más valor agregado y no solo del commodity que implica la hora hombre, ¿no? Así que bueno, tomamos la inquietud para ver en la próxima medición de volver a relevar ese dato. Bien. Pablo, ya que estás acá, te hago una pregunta que nos deja Daniel. Si en algún momento está previsto incluir a las empresas que prestan servicios y no hacen desarrollo de software. En realidad lo hemos hablado más de una vez. De hecho, en la comisión de servicios del clúster participan varias empresas que no son de software y han planteado la inquietud. El tema es tener masa crítica para poder hacer un relevamiento que sea extrapolable, digamos, al universo del sector, ¿no? El clúster, si bien siempre tuvo desde su concepción misma la idea, y por eso es un clúster y no una cámara, de sumar a todas las empresas o instituciones que de alguna manera contribuyen al ecosistema y no solo a las empresas de software. Y en ese sentido tenemos muchas empresas socias que brindan otro tipo de servicios. Cuando hemos querido avanzar, incluso con algunas empresas de estas involucradas en el tema, el problema que encontramos es que no había una masa crítica que permitiera sacar conclusiones respecto al universo de cada una de estas áreas.
La verdad que es un tema que quedó ahí pendiente por ese problema, que se podría retomar, pero bueno, habría que involucrarse las empresas del sector, que por supuesto están las puertas abiertas de la comisión para que se sumen a trabajar y ver cómo le podemos dar forma, porque sin duda que sería un dato interesante, ¿no? Bien. Bueno, seguimos con Pablo. Me permitís un segundito ahí, agrego que claro, cuando nació el monitor estadístico TIC, una de las primeras cosas que uno tiene que definir, bueno, ¿cuál es el universo de las empresas que vamos a representar? Terminó decantando rápidamente que había que comenzar con el software, por múltiples motivos, por la homogeneidad del rubro, porque estaba además en el marco de la ley, digamos, por una serie de cuestiones, sabiendo que había todo otro universo de empresas que forman parte de alguna manera del mismo sector amplio y que quedó para una segunda instancia. Y ahora, a raíz de la Ley de Promoción de Economía y Conocimiento Nacional y Provincial, y de que todos estamos pensando la economía del conocimiento de una manera más amplia, bueno, tal vez, como planteaba Pablo, sea el momento de volver a ponerlo en la mesa y evaluarlo. Es un poco más complejo, obviamente eso no implica que no podamos avanzar, al contrario, que le tenemos que poner más cabeza, porque hay más heterogeneidad ahí, pero podríamos poner en la agenda, empezar a explorar cómo está constituido ese complemento, digamos, del software dentro del sector, para empezar a incorporarlo, o ver si hay distintos segmentos, como el software, que haga razonable empezar a abarcar cada uno de esos segmentos hasta cubrir el total. Pero bueno, eso lo podríamos poner en agenda y ha estado en el espíritu inicial del monitor. Bien. Lore, disculpa, déjame responderle que veo una pregunta en el chat de Diego Dávila. Era esa la que te diga. Dale. Bueno. Diego pregunta cómo vemos que va a arrancar la demanda en 2021 y suponiendo que la transformación digital va a continuar, si el sector debería seguir creciendo. A ver, la respuesta es que sí. La verdad es que la pandemia aceleró mucho procesos de transformación digital que quizás hubiesen llevado más tiempo. Mucho de esto tiene que ver con lo que las empresas del clúster ofrecemos y por lo tanto se espera que la demanda siga creciendo. Ojalá lo peor de la recesión provocada por la pandemia, que en el caso nuestro de Argentina viene a sumarse ya a una crisis que se viene arrastrando de antes, pero es de esperar que empiece a crecer aún más la demanda en este año. Por supuesto, siempre el cuello de botella son los recursos humanos, y se está trabajando también desde el clúster, junto con el gobierno, en programas para paliar un poco ese déficit. Y además creo que a esto van a ayudar, tema que sigue a esta presentación, que tiene que ver con ya la puesta en marcha de la Ley de Economía y el Conocimiento a nivel nacional, que esto sin duda va a empujar más aún al sector, y la Ley de Economía y el Conocimiento provincial, que seguramente se va a poner en funcionamiento también atado al arranque de la nacional. Bueno, sigue la pregunta de Alberto, que quiere saber si existe una medición de recursos humanos capacitado, desempleado, o recursos humanos no capacitados dispuesto a capacitarse. Mira, recurso humano capacitado desempleado, no conozco que exista una medición, pero me animo a decir que no existe. Siempre la demanda de recursos en nuestro sector supera la oferta. Esto no es un tema ni de Córdoba ni de Argentina, sino mundial. La demanda de recursos humanos en este sector siempre supera a la oferta, así que con seguridad que no habría que medir en ese sentido. Y respecto al no capacitado dispuesto a capacitarse, la verdad que tampoco conozco que haya una medición específica, pero sí uno puede tener
la información que te devuelve cada programa de formación que se lanza, tanto los programas que se han lanzado a nivel provincial, como programas como Largó Ahora Nación, también el Argentina Programa, reciben una cantidad impresionante de solicitudes de interesados en participar y en capacitarse, así que eso realmente es muy alto. Creo que es muy bueno también que haya mucha más gente interesada en sumarse a este sector, que es, creo yo, no sé si el único, pero de los muy pocos que tiene esta situación desde hace mucho tiempo, que la demanda de recursos humanos supera la oferta, ¿no? En un escenario de desempleo, de desocupación en muchos sectores y en general en el país, sabiendo que nuestro sector demanda gente, que haya tanta gente interesada, que no mucho tiempo atrás esto no sucedía, no había tanta gente que se interesara en capacitarse y en incorporarse a nuestro sector, así que bienvenido sea, ¿no? Pedro Borio nos pregunta ¿en qué competimos mejor en el exterior? Ahí, no, Pablo. A ver, no es fácil responder esa pregunta, Pedro. En líneas generales yo creo que el sector del software en Argentina está muy bien calificado, está muy bien visto en el exterior. Tenemos un problema quizás de volumen, porque en general las empresas del sector, no solo de Córdoba, sino del país, cuando digo en general hablo del 80% de las empresas, son pymes, son empresas más bien chicas, y a veces las grandes corporaciones, cuando buscan contratar desarrollo de software, buscan empresas que tengan una cantidad de empleados que desde Argentina no son muchas las empresas que pueden dar respuesta a eso. Creo que ahí la asociatividad que se tiene que dar y que todavía creo que es materia pendiente para nosotros, puede ayudar mucho. Sí creo, agregando, digamos, a dónde creo que deberíamos apuntar, es, como dijimos hace un rato, a desarrollar más producto, a vender más valor agregado, a vender, a generar ingresos por royalty, por patentes, por marcas y por productos, y no vender tanta hora hombre de desarrollo, porque esto está mucho más afectado por vaivenes macroeconómicos, porque hay épocas en que la cotización del dólar hace que sea muy buen negocio y hay épocas en que se da vuelta a esa ecuación. Entonces, cuando uno tiene productos para ofrecer, creo que la expectativa es totalmente distinta, ¿no? Así que hay que trabajar para eso. Esto requiere inversión, requiere de otro esfuerzo, pero hacia ahí tendríamos que apuntar. Gracias, Pablo. Bueno, Alexis pregunta si la proporción de facturación de clientes nacionales versus extranjeros, el 80-20, solamente se considera, digamos, facturación de exportación de firmas argentinas o de filiales en el exterior. Esto es concretamente, si nosotros midiéramos exportaciones como proporción de la facturación, daría un número menor seguramente al que está dando esto, porque esto es no solo lo que califica formalmente como exportación, porque lo está vendiendo de acá afuera, sino que entra dentro de lo que quisimos medir desde el comienzo, que es lo que eventualmente en otro contexto sería una exportación, con brecha cambiaria, distorsión, etcétera, etcétera, termina exportándose desde otra oficina. Eso está incluido dentro del 20%. Bueno, gracias. Bueno, ahí terminamos con las preguntas. Mira, Gastón, te dije que terminamos 17:45 con tu bloque. Suizos, Bueno, muchas gracias. Seguimos con la segunda parte del bloque. Respecto del decreto de aplicación de la ley. Acá, Segundo, si estás por acá.
Acá estoy, sí, señor. ¿Cómo va, Segundo? Segundo Carranza Torres, del estudio Carranza Torres y coordinador de la Comisión Tributaria. Está también Pablo. Pablo, si querés te invito a dar una intro respecto y un marco respecto de este tema. Así sí, sí, bien cortito lo mío, simplemente aclarar. Hoy salió publicada la disposición 11 de la Subsecretaría de Economía y Conocimiento que viene a terminar de aclarar un montón de temas operativos que generan muchas dudas e inquietudes. El mes pasado había salido una resolución 4 que ya aclaraba muchos puntos, pero también quedaban muchas cosas pendientes y por eso entendimos que no era momento de hacer una reunión por ese tema hasta no tener mayor claridad de todo la parte operativa de la puesta en marcha del régimen, que en gran medida vino a clarificar esta nueva disposición que se publicó hoy. Agradecerle a Segundo que realmente contrarreloj se puso a estudiar, a leer y a armar un compendio de esto para tratar de pasar en limpio un poco cómo queda el escenario a futuro. Esto no implica que ya esté en marcha el régimen, pero ya estamos a un paso porque lo único que estaría faltando es las resoluciones de AFIP con los aplicativos necesarios para hacer la inscripción. Así que nada más, lo dejo a Segundo y después también estamos abiertos a preguntas. Desde el clúster hemos estado trabajando mucho con la autoridad de aplicación de la ley, en todo lo que es la reglamentación, así que lo que podamos aclarar lo iremos aclarando y lo que no, también servirá esto para tomar nota de las inquietudes que todavía queden para plantearlas a la subsecretaría y después transmitir lo que nos respondan, ¿no? Adelante, Segundo. Me parece que se utilizó Segundo. Hola, perdón, creo que ahí volví. Justo perdí conexión. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto, Segundo. Ahora sí, ¿no? Bueno, perfecto. Y ahí se debería empezar a ver la pantalla. Ahí estamos, ¿no? Se ve bien ahí, ¿verdad? Bueno, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. La introducción, sí, básicamente acá la idea de este pequeño encuentro es intentar pasar en limpio lo que terminó siendo la Ley de Economía y Conocimiento en base a el texto inicial de la ley, su decreto reglamentario y 2 resoluciones posteriores de la autoridad de aplicación, que bueno, en cierta manera por ahí esa dispersión normativa hace que encontremos disposiciones hasta incluso en algunos casos en cierta manera contradictorias. Bueno, por ahí es bueno ordenarlas e intentar, bueno, darle cierto sentido a todas estas disposiciones, ¿no? A esto lo venimos trabajando hace tiempo con la Comisión Tributaria, siempre en el grupo, en las reuniones, venimos comentando dudas y por intermedio de Pablo acercándolas a la autoridad de aplicación que nos ha echado luz sobre algunas cuestiones. La idea de esto básicamente es repasar a grandes rasgos cómo se interpreta ahora la ley o cuáles son los alcances de determinadas cuestiones en base a lo que surge de todas estas reglamentaciones y después, bueno, por supuesto, en preguntas y demás iremos profundizando o ahondando un poco más en el texto, sobre todo este último decreto que es nuevo y fue publicado esta misma mañana, ¿sí? Bueno, en primer lugar, acá estamos. El trámite se encuentra reglamentado y se establece que como primer paso, como paso inicial, se inicia ante AFIP. Es ante AFIP y mediante un aplicativo que se tiene que implementar y que esperemos que a la breve esté a disposición, se analiza si la empresa efectivamente se encuentra al día con las obligaciones tributarias, que es uno de los requisitos de la ley, y si no hubiera ninguna incompatibilidad respecto de eso,
se puede cargar a partir de ahí determinados datos que se basan justamente en información ya provista a AFIP, como lo son la facturación y la nómina de personal. Una vez hecho eso y una vez cumplido eso, solamente se le va a habilitar a quienes efectivamente tengan las obligaciones tributarias al día según la constancia de AFIP. Se inicia el trámite mediante TAD, mediante el Sistema de Trámites a Distancia, y GDE, Gestión de Documentación Electrónica, en la cual hay una declaración jurada que se completa, en la que se manifiestan, bueno, todos los datos de empresa, la facturación, cuál es la actividad que se realiza. Después podemos compartir la normativa. Uno de los anexos justamente es el que regula todo el proceso de aplicación y concretamente cuál es la declaración jurada que se tiene que completar. Y luego hay distintos anexos establecidos para las distintas cuestiones que se pretenden acreditar. Hay un anexo para investigación y desarrollo, otro para capacitaciones, otro para la certificación de calidad, etcétera, ¿no? Bueno, cada uno se somete a determinados requisitos formales para acreditar lo que se pretende. Por su parte, las empresas que vienen de ley de promoción de software también tienen que hacer un trámite mediante TAD, en el cual ratifican nuevamente su voluntad de adhesión. Esto para el caso en que la empresa efectivamente tenga al día sus obligaciones vinculadas con el régimen anterior. En tal caso, bueno, se habilita la posibilidad de también solicitar la adhesión al nuevo régimen. Y bueno, junto con esa declaración jurada se debe acompañar documentación que está listada en la declaración jurada en cuestión, que se trata básicamente de declaración jurada de nómina, declaración jurada de exportaciones y un certificado de libertad para contratar. A la vez también se debe acompañar este certificado emitido por AFIP, y a la vez se debe también acompañar las declaraciones juradas relativas al libre deuda sindical y la inexistencia de sanciones laborales, que eran los requisitos establecidos por la Ley de Economía y Conocimiento. Eso va a ser lo único que se va a exigir, después lo profundizamos eventualmente, a las empresas que vienen del régimen anterior al momento de inscribirse y solicitar la nueva inscripción. Como paso 3, digamos, una vez que se presenta todo, se obtiene la resolución, y es recién a partir de la obtención de la resolución que el régimen tiene efectos para la empresa, ¿no? Con esto quiero decir que por ahí, a diferencia de otros regímenes, no es de ejecución automática, sino que lo que se inicia es un trámite administrativo concretamente con carácter de declaración jurada, que tiene, digamos, su marco jurídico y su procedimiento, en el cual, bueno, se puede solicitar ampliar la información, se pueden correr vistas y contestarlas, etcétera, que pueden redundar en un contradictorio con el Estado, en el que incluso también se ofrece prueba y se obtiene como última instancia la resolución. Y es esa resolución la que establece a partir de cuándo se considera inscrita la empresa, cuáles son los beneficios concretos, a qué empleados alcanza, qué facturación, etcétera, como a continuación lo vamos a ver. Lo que quiero decir con esto es que, digamos, debe realizarse el trámite para que recién ahí excitar el organismo administrativo que permite obtener posteriormente la resolución que, bueno, otorga los derechos vinculados con la ley. No sé por qué se hizo esa raya ahí, pero bueno, no importa. Puntualmente, independientemente de lo procedimental, después eventualmente ahondamos en uno por uno los anexos. Hay que destacar también que lo que se va a computar a los fines de decir estoy en presencia de una actividad promovida es la facturación de los 12 meses anteriores. Se tiene que hacer 70%, el 70% de la facturación tiene que estar con actividades vinculadas, y ahí, en base a lo que surge de las resoluciones, cobra especial importancia el CLAE. El código de facturación que se emite en base a la nomenclatura de AFIP es relevante dado que hay CLAEs asignados para cada una de las actividades promovidas puntualmente. Las resoluciones establecen no solo los CLAEs, sino también una descripción medianamente y bastante pormenorizada de cuáles son las actividades. Por ende, el CLAE
es determinante, tiene que estar presente en las facturas que se alega como actividad promovida, pero también se debe nutrir de, bueno, otras constancias que acrediten la actividad que no solamente son la facturación, como lo son el respaldo de la actividad que efectivamente se realiza, le hace órdenes de compra, contratos, etc. Para el caso en que la empresa, digamos, se puede acreditar una o más actividades, para el caso en que la empresa quiera acreditar junto con alguna actividad vinculada con software, servicios de exportación, que son el inciso E, debe hacerlo en un mínimo, el componente de facturación debe ser en un mínimo el 50% de software. Y después también la normativa establece, para los casos del apartado 2, que es un nuevo apartado previsto por la ley, para las empresas que no tengan facturación concretamente vinculada con economía y el conocimiento, pero sí tengan, realicen estas actividades y facturen otros conceptos. Bueno, otro de los requisitos de la ley es el normal cumplimiento de las obligaciones. En cuanto a eso, habíamos dicho las obligaciones frente a AFIP, las obligaciones gremiales y las obligaciones laborales. Las obligaciones frente a, el cumplimiento de las obligaciones frente a AFIP, digamos, la inexistencia de deuda frente a AFIP, se acredita al iniciar el trámite, como decíamos, en la primera instancia, AFIP es la que va a permitir que el trámite se realice si efectivamente, según sus constancias, no existe deuda vigente o incumplimientos. Respecto a las obligaciones gremiales, ¿cómo se acreditan? O el cumplimiento normal de las obligaciones gremiales, o bien un certificado de libre deuda emitido por la entidad gremial correspondiente a los empleados que efectivamente estén agremiados, o una declaración jurada de inexistencia de sindicalización de trabajadores. Esa declaración jurada, bueno, tiene ese carácter y, bueno, es por supuesto responsabilidad de quien la alega. Y por último, a los fines de acreditar el normal cumplimiento de las obligaciones laborales, tiene que haber una inexistencia de registro de la empresa en REPSAL, que es el registro de sanciones laborales. A los fines de ver cuál es el tamaño de las empresas, es determinante para saber, por empezar, si está sometido al régimen especial de microempresas, como también para los porcentajes de requisito y cuál va a ser el alcance de los beneficios, se tiene en cuenta el certificado MIPYME por el caso de las pymes y también los criterios establecidos en la resolución de AFIP correspondiente a los micropymes que categorizan en pequeña, mediana y gran empresa. Por el caso en que no se puede obtener el certificado, se debe realizar una certificación contable comprendida en los últimos 3 años a los fines de categorizar la empresa de acuerdo a uno de los tamaños establecidos por la normativa. Habíamos visto en su momento que estos eran los beneficios, los 5 beneficios. Respecto de esto, decir que las contribuciones patronales, en las contribuciones patronales, digamos, se incluyen 4 leyes. Esto es la ley de jubilación, la ley de PAMI, la ley nacional de empleo y las asignaciones familiares, se computan dentro de las contribuciones que generan bono. Respecto de las retenciones y percepciones, sencillamente decir que se obtendrá el certificado de retención y percepción únicamente para las empresas exportadoras que hayan emitido una factura con anterioridad una factura de exportación con anterioridad a 3 meses a la inscripción en el régimen. Y con relación a impuesto a las ganancias, el hecho de que la ley, y no lo contradice nunca la resolución, establece puntualmente que el beneficio va a entrar en vigencia, o la empresa va a poder tener el beneficio desde el ejercicio completo siguiente a la obtención de la inscripción. Es decir, sale la resolución, supongamos, en 2021, para el ejercicio, si el ejercicio iniciara en enero del año siguiente, por el ejercicio completo 2022 recién se va a tener el descuento de impuesto a las ganancias que establece la norma. No así con las contribuciones patronales, que el bono se va a generar desde el mes siguiente a la obtención del beneficio de la resolución que establece la inscripción en el régimen. Bueno, hay varias aclaraciones respecto a los requisitos adicionales. Vamos a tratar de mencionarlas a grandes rasgos, después eventualmente las profundizamos. En primer lugar, para quienes deseen acreditar capacitación, tenemos que decir que solamente se va a computar el gasto en capacitación realizado en capacitaciones vinculadas con temáticas de la economía y el conocimiento. Siempre van a ser vinculados con estas temáticas y no con otras, que el gasto que la empresa haga en capacitación se va a computar.
Este gasto puede ir dirigido tanto para el personal de la empresa y para la nómina, como para terceros ajenos a la institución, y ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo podría realizarse esto. El gasto en principio debe estar destinado a instituciones que la norma llama instituciones del sistema educativo. Estos son, bueno, universidades y centros educativos que tengan aprobación como tales, que están específicamente establecidas una serie de leyes que la norma menciona, salvo que de la temática o del curso en cuestión que se hizo no haya oferta en el sistema educativo. Si no hubiera oferta, se puede acreditar el gasto realizado por fuera de este sistema para esas capacitaciones puntualmente. Siempre para el cálculo de capacitaciones toma como base la nómina total del personal y no solamente la nómina vinculada con la actividad promovida. ¿Cómo se puede acreditar este gasto? Puede ser, bueno, aportes a fondos específicamente establecidos para eso. Por supuesto, se está gestionando la creación de varios fondos destinados a la capacitación en economía del conocimiento. También las erogaciones realizadas en universidades públicas. Todos los gastos indirectos, esto es los gastos que se realizan en mira a capacitar al personal, como viáticos, viajes y demás, siempre que sean a más de 100 kilómetros. Se puede otorgar becas a la propia empleada o a terceros, lo mismo cursos online. Y por último también se puede hacer una capacitación interna, se puede acreditar gasto en capacitación interna, siempre que quien sea el que la brinde lo tenga lo tenga previsto específicamente en el recibo de sueldo bajo el concepto capacitación LEC, y solamente el 35% del gasto en capacitación manifestado podrá considerarse a estos fines, no puede superar ese porcentaje. No sé si vamos bien o vamos muy rápido. Tengo ahí preguntas reservadas para después segundo, pero vamos. Bueno, Capaz que... yo tiro los temas y después profundizamos en lo que haga falta. Dale. Bueno, en relación a la investigación y desarrollo, hay tres definiciones, digamos, una caracterización de los distintos conceptos o las distintas modalidades de investigación y desarrollo en los que puede gastar las empresas que aplican el régimen. Entonces tenemos el básico, que es conocido también como abstracto, el aplicado, que es cuando la investigación se basa en un producto, o en el experimental, cuando se realiza un prototipo a los fines de testear la investigación realizada. Haga que tener en cuenta que en general, estas caracterizaciones van dirigidas a la totalidad de los rubros que comprende la LEC. En general, en el caso del software, hay aplicado y experimental. La gran mayoría de los casos el I+D es aplicado. Se puede hacer directamente a través de la empresa, o eventualmente se puede gastar también en universidades o entidades privadas admitidas ante ROECIT que provean recursos a la empresa. Los gastos, o cuáles son los gastos de I+D que se pueden tomar. En primer lugar, todas las erogaciones internas o los gastos que se hagan propios recursos de la empresa. En ese sentido, la normativa 4 establece un límite del 40% del I+D denunciado. Solo el 40% del gasto puede tener como componente salarios. ¿Sí? Solamente el 40% del componente de gastos pueden ser salarios de personal. Esto es una gran limitante que en la ley anterior no existía. Con la nueva reglamentación se aumentó al 80% para el caso en que los proyectos en los que estén trabajando sean destinados a crear o bien obras de derecho de autor, o patentes, o marcas, o cualquier otra, o diseños industriales, o cualquier otra obra protegida por propiedad industrial o propiedad intelectual. En el caso del software, trae confusión este concepto, porque no toda obra que se realiza es en sí registrable, porque no todos los servicios que se prestan necesariamente derivan en una obra concretamente, ya sea patentable o registrable mediante copyright. Por ende, bueno, habrá que ver qué interpretación se realiza de este aumento del 40 al 80%. ¿Qué es lo que hay que saber? Que en principio el componente es el 40%, el componente de salario del gasto en I+D realizado es el 40%, y eventualmente puede extenderse al 80%. Después, la norma se menciona adquisición de tecnología no incorporada e incorporada. Básicamente la descripción de qué se trata cada una de ellas son los gastos que la empresa realice tanto en intangibles como
licencias, adquisición de tecnología, patentes, etc. Y también en maquinaria y, bueno, elementos para la realización de las tareas o de los proyectos puntualmente. Y también, bueno, hay gastos en diseño industrial, que son gastos en planos y demás, asociados puntualmente al desarrollo de prototipos. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que básicamente en la reglamentación está establecido en la misma línea que estaba en la Ley de Economía y Conocimiento, que fue modificada, y en la Ley de Promoción del Software, es atrás de proyectos puntuales que se acredita el gasto en investigación y desarrollo. ¿Sí? O sea, se deben acreditar proyectos, cuáles son los gastos y las inversiones realizadas tras ese proyecto, cuáles son los resultados, y se acredita el estado de avance. ¿Sí? Hay exclusiones específicas, como lo son, no se puede considerar proyecto al mero mantenimiento de una plataforma propia, como así tampoco a los análisis de datos o a las estrategias de mercadeo que se tenga para vender el producto, sino la real incorporación de valor y de tecnología a los procesos. Bueno, después hay otras exclusiones específicamente mencionadas con la norma, aparte de la solución de problemas técnicos, los gastos indirectos y todos aquellos proyectos que hayan sido financiados por el Estado Nacional. Eso respecto de capacitaciones y D+D, de I+D. En relación al requisito de calidad, hay dos maneras de acreditarlo: mediante la acreditación de normas o la realización de procesos de mejora. Esta incorporación del proceso de mejora se incorpora con esta ley y básicamente establece que pueden ser procesos de mejora que deben tener mínimo 80 horas y deben ser realizados o por organismos nacionales o por consultores particulares aprobados por INTI o por entidades certificadoras. Bueno, habrá que ver cuál es la dinámica de estos procesos de mejora, sobre todo también para las empresas de software. Lo cierto es que si no se va por este camino, se puede acreditar las normas que están específicamente establecidas. Las normas ISO de software y todas las normas ISO 9000, 9001 están incluidas, con la salvedad de que, digamos, puede acreditarse también la norma en trámite. En tal caso, si yo estoy en proceso de certificación de una norma, hay un plazo máximo de 1 año para terminar ese procedimiento, ¿sí? En el caso de las empresas medianas y grandes, solo podrán una sola vez revalidar la misma norma a lo largo del régimen, como vamos a ver a continuación. Pero bueno, básicamente se puede acreditar la certificación puntualmente de norma de calidad o la implementación de procesos internos de mejora. Después, respecto a exportaciones, que no está puntualmente en las diapositivas, no hay mucho más que decir, más que es lo que se computa a los fines de tomar las exportaciones son las facturas emitidas por la empresa. ¿Sí? El beneficio adicional que va a otorgar el hecho de ser exportador es la disminución al 0% en los derechos de exportación de todos los servicios exportados por la empresa ya inscripta al régimen. Para las empresas que se inscriban, surgen varias obligaciones, lo nombramos a estos efectos requisitos periódicos, que son obligaciones derivadas del solo hecho de estar inscriptos en el régimen, ¿sí? En cuanto a esto, tenemos el pago de FOMPEC, la presentación anual, las auditorías y el pago de las tasas, ¿sí? El pago de FOMPEC es un pago que se hace para financiar a un fondo de promoción de la economía y el conocimiento que se crea mediante la ley, que, bueno, es progresivo y se calcula en base a los beneficios que la empresa obtenga. Ahí están, bueno, detallados cuál es el porcentaje de los beneficios que se pagan en el caso de cada una de las empresas: 1% para micro, 2,5% para pequeñas y medianas, 3,5% para grandes. ¿Cuándo se paga esto? Se paga dentro de los 15 días del plazo establecido para presentar la declaración jurada de ganancias. A los efectos de LEC, en la presentación anual que se realiza, que ahora vamos a ver el contenido, se acredita el pago realizado en el periodo del FOMPEC. Para las empresas de ley de promoción de software, que ahora los vamos a ver también, que van a tener el beneficio retroactivo, está la oportunidad de pagarlo en 10 cuotas. Una vez establecido el cálculo en la resolución que van a obtener, se paga en 10 cuotas que coinciden con las fechas de anticipo de ganancias, por más que se pague anticipo de ganancias o no. Esta es oportunidad. El plazo máximo para cumplir el total del pago
es la fecha de la primera revalidación, de la presentación anual, perdón. Respecto de esto, bueno, por supuesto que cuando nos referimos a empresas de ley de promoción de software, es respecto del pago FOMPEC por los beneficios retroactivos obtenidos por el periodo 2020, ¿no? Para todos los que cumplan los requisitos y se adhieran y obtengan la resolución. En la resolución también se va a obtener el alcance del beneficio y, en su caso, en base a eso se calculará el FOMPEC. El pago de tasas, que es el 2% de los beneficios, se paga de manera mensual, 15 días dentro de la acreditación del bono, y para ganancias se paga de manera anual, en el mismo plazo que el FOMPEC, dentro de los 15 días de la declaración jurada de ganancias. La ley de promoción de software, a los beneficiarios de la ley de promoción de software, también se les da el beneficio de pagarlo en 10 cuotas, coincidentes también con los adelantos de ganancias. Esto no se debe, digamos, a diferencia del FOMPEC, que es una transferencia bancaria que se acredita con el certificado, con el comprobante de transferencia, con la tasa se realiza un trámite TADA aparte a los fines de, a los fines de pagarla y acreditar el pago. Hay una exigencia de una presentación anual que es relativa al mantenimiento de la nómina. La ley exige el mantenimiento de la nómina personal, mantenerla con la... Bueno, no generar una disminución en la nómina y debe acreditarse anualmente. Para el caso en que efectivamente haya una disminución, por algún despido, por ejemplo, hay un plazo de 60 días para incorporar una persona. Por supuesto que hay exclusión, que salió en el decreto reglamentario, para los casos de despido con causa, para el caso que haya renuncia, que haya un acuerdo, que haya una suspensión, etcétera, siempre y cuando sea causado, no computa esa baja en la nómina. También en la presentación anual se debe presentar el certificado MIPYME actualizado y la declaración jurada que establece la reglamentación para las empresas que exportan, ¿sí? Hay un plazo legal para realizarla, que es tomada la fecha en la que se obtuvo la inscripción, el mismo día del año, hay 30 días para atrás y 30 días para dar adelante para presentar la declaración, la presentación anual. Y después, esta norma también incorpora lo que es la revalidación, que todas las empresas inscritas al régimen deben hacer cada 2 años. Esta revalidación consiste en un aumento que se debe realizar en los porcentajes exigidos de cada uno de los requisitos, ¿sí? Ahí tenemos cuáles son estos aumentos que se van a exigir. No hay una aclaración en la normativa respecto de cuál es la base para el cálculo de este aumento. Si la exigencia de la norma o los porcentajes manifestados al momento de inscribirse. Esto es, si la norma exige, por ejemplo, el 1% de capacitación, yo denuncié 2%, o yo acredité 2% de gasto en capacitación, si la actualización del 0.15 para el caso de las pymes va a ser tomando como base lo que establece la ley o el registro del 1, o va a ser respecto a lo denunciado o lo manifestado en la presentación inicial. Pero bueno, veremos cuál es la dinámica de esta revalidación. También hay de auditorías y es un procedimiento administrativo. También cuando me refiero a procedimiento administrativo lo digo en términos legales. Esto es, hay presentaciones formales con ida y vuelta y que causan estado en el expediente. La auditoría básicamente consiste en la facultad que tiene la administración de validar la documentación acompañada en el trámite en las presentaciones anuales, ¿sí? En cuanto a eso, bueno, tiene tanto desde lo técnico como de lo contable amplias facultades, lo hace por intermedio de universidades, durante el régimen del LPS fue siempre de la UBA, verificar mediante sus auditores cuál es el cumplimiento y la empresa debe enviar la documentación. Bueno, ahí en la reglamentación no vamos a entrar en detalle, está establecido los plazos de respuesta, los posibles pedidos de prórroga, cuál es la documentación que se va a acompañar, etc. Y también están regulados los procedimientos sancionatorios para todos aquellos que incumplan las disposiciones de la norma, que son por supuesto solamente correspondientes a quienes están inscritos. Que bueno, también por supuesto tienen sus procedimientos de impugnación y demás. Importante decir también que todo lo que se presenta ante AFIP o en el TAD
tiene carácter de declaración jurada y se debe guardar la documentación que le dé sustento a esa declaración por un plazo de 10 años. Lo cual, bueno, muchas veces da sustento a estas auditorías por ahí extemporáneas que la empresa desconoce este deber que tiene de guardar la información, por lo cual es muy importante, bueno, conservar todos los documentos en original, más ahora todavía que se trata de un trámite electrónico. Esto a grandes rasgos y en un pantallazo general es el contenido de las distintas resoluciones. No quería que lleve más de media hora y ahora sí nos quedamos todo lo que haga falta para preguntas. Bueno, gracias, Segundo. Puedes tomar agua, respirar. Me ahogué. Hablaste rápido. Pero no quería Había dejar cubrir todos una los puntos. Está muy bien. Había una pregunta en el chat que ya respondió Pablo. No sé si hay alguna otra inquietud. Nos pueden dejar por acá o habilitar el micrófono. Sí, hola, ¿qué tal? Segundo. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Cómo andas? Yo soy de la administración de Dartmouth. Nosotros estamos ya hace 2 años en la Ley de Economía y Conocimiento y quería consultarte, Segundo, por el tema de lo que es el traspaso. Nosotros en diciembre de 2019, estoy bien, o antes de que no se implemente en 2020, hicimos todo el trámite y demás, y eso nunca avanzó. No tuvimos en 2020 todo lo que fue el bono crédito fiscal mensual. ¿Eso cómo va a continuar? ¿Tenemos alguna aproximación? No, ustedes deberían haber realizado la presentación anual Sí, 2020, digamos, correspondiente al periodo, los meses que hayan quedado dentro del régimen anterior, de acuerdo a los parámetros del EPS. Deberían haber recibido posteriormente la auditoría. sí, Y, hicimos todo eso. bueno, y una vez aprobada la auditoría, no sé si tiene observaciones o no, o finalizado ese procedimiento, tienen que recibir una notificación que en la cual, digamos, les solicita que manifiesten su voluntad de continuar o no. ¿Sí? A partir, ahora, de acuerdo a este nuevo decreto, si no recibieron la notificación esa, hay un plazo de 30 días para iniciar la voluntad de adhesión por intermedio de AFIP. Y iniciar el trámite formalmente para que los beneficios que no tuviste sean retroactivos a principio de año. ¿Sí? Bien, o sea, hay posibilidad de tener esos beneficios de manera retroactiva. Sí, los deberías tener. Si vos cumpliste todo lo del régimen 2020, digamos, periodo 2019-2020, deberías tenerlo. Hay que cumplir la formalidad de inscribirse de acuerdo a lo que establece la nueva normativa, que es la presentación de esta declaración jurada, manifestar la voluntad de adhesión y esta documentación anexa. Y hay un plazo de 30 días, según la norma, si es que no se recibió la notificación. Por ende, es crítico que esté iniciada digamos, que esté disponible el trámite en AFIP. Sobre todo más teniendo en cuenta que me llama la atención que uno de los documentos anexos que tienen que acompañar con la declaración jurada es el certificado para contratar, que era ese certificado de AFIP que había antes, que ahora entiendo que no está más disponible y que no sé por qué va a ser reemplazado a los efectos de cumplimentar la documentación anexa que exige esta nueva inscripción. No sé si Bien, hay o sea, sería el trámite nuevo a través de AFIP, el de voluntad, digamos, el de por propia voluntad. Bien, perfecto. Te agrego, Vicky, mal de mucho consuelo de tontos, pero la situación de ustedes es la de todos los que veníamos del EPS, ¿no? O sea, todos allá por diciembre de 2019 presentamos una nota manifestando la voluntad de continuar en el nuevo régimen. En ese momento era el único requisito para que a partir del 1 de enero de 2020 tuviésemos los beneficios. Lo que pasó fue que con cambio de gobierno mediante, digamos, apenas asumió el nuevo gobierno, lo primero que hizo fue derogar el decreto reglamentario que ponía en funcionamiento el régimen. A partir de ahí no vamos a hacer toda la historia, pero se presentó un proyecto que modificó la ley, tuvo idas y vueltas de diputados a senadores hasta que finalmente se termina aprobando y recién ahora terminan de reglamentarlo. Pero siempre se mantuvo el compromiso
de que para quienes vienen de LPS, los beneficios van a ser retroactivos al 1 de enero. Y eso así está escrito en la nueva reglamentación que se publicó hoy. Acá lo importante, todas las empresas que vienen del EPS deberían haber recibido a través del TAD una notificación con el informe final de todas las auditorías que tuviesen pendientes de recibir esa devolución, diciendo la auditoría concluyó que está todo ok, o la auditoría dice que hay un ajuste de X pesos que se tomaron indebidamente, y en ese caso lo que va a haber que hacer es, para quien no tiene ningún ajuste determinado, simplemente volver a manifestar la intención de continuar. No vale aquella nota presentada en 2019, porque en realidad tiene lógica que al haber cambiado la ley, al haber cambiado las condiciones, los beneficios, los requisitos, etcétera, uno deba volver a reafirmar que quiere continuar en el nuevo régimen. Y quienes tienen alguna observación, en esa manifestación de continuidad, también tienen que aceptar que de esos beneficios retroactivos se le van a descontar los ajustes que tengan determinados por la auditoría. Pero es muy importante estar atentos al TAD, a ver si no llega esa notificación a las empresas que no les haya llegado. Habría que ir haciendo la consulta a la subsecretaría, porque eso tenemos conocimiento que se han estado recibiendo esas notificaciones, ¿no? Sí, lo que nos llama la atención es ahora la creación de este plazo legal de 30 días para manifestar la voluntad de adherirse, cuando no se tiene la posibilidad material o tecnológica de hacerlo, ¿no? Lo cierto es que hoy por el TAD no podés hacer ese trámite y, bueno. No está todavía. Corriendo. Te hago otra consulta más. Perdón. Nosotros particularmente tenemos un cierre de balance en septiembre. Entonces, en su momento supieron comentarnos, y esto es algo que, digamos, nos dijeron varias veces, que al tener periodos, que era octubre, noviembre y diciembre de 2019, corre todavía los beneficios de lo que es la disminución de la alícuota. Ahora, respecto, como ya cerramos el balance 2020, estamos con estamos ahí a punto ya de presentar la declaración de jurado de ganancias, sin saber si esos beneficios que serían retroactivos de 2020, digamos, si lo íbamos a tener. Ahora, ya cerramos balance hasta que esto continúe su curso y demás. ¿Esos beneficios podrían ser aplicados para el próximo balance? ¿Se podrían llegar a trasladar? ¿O no hay chances hasta como también creo que no eran trasladables? Si tenías Claro, a favor, no se traslada. Si hay un contador en la sala, va a poder responder. Sí, ya estaba muy específica la pregunta. No, fue una eterna discusión que tuvimos, digamos, qué pasaba con el beneficio de ganancias para los periodos anteriores, ¿no? Es decir, si correspondía computar proporcionalmente los meses de 2019, si correspondía computar todo el periodo completo hasta la fecha de cierre de balance, o si no correspondía computar nada, porque no hay periodo completo, ¿no? La interpretación, a ver, después también, bueno, hay que ver cuándo es el cierre de balance y cuándo es eventualmente la auditoría, porque a lo sumo ese ajuste después te lo va a hacer la auditoría, ¿no? Pero la interpretación, esto es mi opinión, ¿no? La interpretación meramente legal que yo hago es que corresponde tomarse el beneficio por la totalidad del periodo, porque la reglamentación de la LPS habla de periodos completos, ¿sí? Periodos iniciados durante la vigencia del régimen del EPS. Después, bueno, por supuesto que por razones prácticas, digamos, muchas veces se renuncia a ese porcentaje de descuento de beneficio para decir, apruebo la auditoría y no me pongo a pelear con la secretaría, ¿no? Y decir, listo, ya estoy al día con las obligaciones y puedo aplicar el régimen. Ahora, habría que ver concretamente para aquellos que cerraron ejercicio con posterioridad a la auditoría, ¿sí? Y que cómo se toman el beneficio. Segundo, disculpa, déjame que te interrumpa ahí, porque esto ya quedó saldado, en algún momento fue tema de discusión, pero ya quedó saldado, incluso quedó aclarado no en la resolución que se publicó hoy, sino en alguna de las anteriores, y el beneficio del 60% para los ejercicios que comenzaron en 2019 es válido y hay que tomarlo.
y ya hay empresas que cerraron los primeros meses de 2020, febrero, marzo, abril, presentaron ganancias, tuvieron las auditorías y esto no fue objetado. O sea, eso ya está absolutamente confirmado, que no hay ninguna discusión. Entiendo que la inquietud de Vicky viene también por el tema de los bonos. Ella está cerrando un balance al 30 de septiembre, tiene todos los bonos de crédito fiscal que se supone están acumulados y ahora van a venir retroactivos. Y ahí por eso decía, es un tema muy técnico contable, si algún contador nos podrá decir si se puede devengar antes del cierre de balance, porque yo entiendo que ya estando toda la reglamentación y estando tan clara la continuidad, se debería poder hacer, pero por otro lado vos no tenés confirmada tu continuidad en el régimen, entonces por ese lado alguien podría decir no corresponde hacerlo. Es la verdad que muy finito y sería tema para debate entre contadores. Sí, esos debates que estamos teniendo, por eso les consulto a lo mejor al inquieto. Los beneficios está garantizada y que el Bien. 60% de descuento de ganancias en los balances que cierran durante 2020, que iniciaron en 2019, se toma y no hay ninguna discusión en eso, que en algún momento se discutió y se discutió con los auditores que observaban esto hace algunos meses. Pero, muchas gracias, Pablo. Bien, gracias. Estamos bastante pasados con el tiempo previsto para la sesión. De todas maneras, todavía hay un par de comentarios y una pregunta en el chat, así que se las hago y después ustedes dirán hasta dónde continuamos. Bueno. De todas formas, Lore, déjame que aclare ahí. Mientras haya dudas, preguntas, yo digo continuemos, aprovechemos el tiempo. Por supuesto que el que quiera o tenga alguna obligación y necesite desconectarse, lo hará, pero yo digo no vamos a cortar si hay preguntas. Bárbaro. Bueno, Gabriela indica, un comentario dice que ante el nuevo requisito de que solo el 40% de los salarios puede tomarse en I+D, y se quedan muchos afuera, o todos afuera. Y a ver, en realidad el plazo para cumplimentar eso, entiendo, bueno, Gabriela es uno de los casos de LPS, digamos, recién para acreditar ese requisito va a ser para la primera revalidación, ¿no? Digamos, es decir, hay tiempo para trabajarlo, ¿no? Sin perjuicio. Sí, pero la inquietud de Gabriela creo que pasa por otro lado, porque la tenemos muchos. Primero te aclaro, Gabriela, en la resolución que salió hoy, ese 40 pasó al 80 para los proyectos de I+D que sean registrables, en definitiva, pero entre las leyes que se menciona está la ley de derechos de autor, donde uno puede registrar casi cualquier cosa que se le ocurra. No hay desarrollo de software que no sea registrable. Cualquier código fuente. Sí. Por derechos de autor, con lo cual yo entiendo que ahí no habría dificultades. Ese aumento al 80% fue resultado de discusiones y planteos que hicimos desde el clúster, de la red de polos y clúster a nivel nacional, a la subsecretaría cuando salió esa resolución en enero, porque la verdad que esta creo que son las dificultades que trae la incorporación de nuevas actividades a la ley, con todo lo bueno que puede tener, pero poner en la misma ley actividades que en muchos casos son muy disímiles, porque seguramente para I+D en biotecnología o en muchas de las otras actividades que ahora están incluidas en el régimen, es muy natural trabajar con centros de investigación, con universidades y demás. La realidad es que en nuestro sector, en el desarrollo de software, en la mayoría de los casos los desarrollos se llevan adelante internamente en las empresas y el requisito se cumplimentaba históricamente en la ley de software con sueldos. Entonces, este punto, incluso en el 80%, que ya por lo menos no es poco que lo hayan modificado, no deja de ser un inconveniente aún en el 80%, porque hay que justificar otro 20% de la inversión en I+D de alguna otra forma y hay que poner a funcionar la imaginación. De todas formas, yo no me iría al extremo de decir que deja casi todos afuera, porque lo bueno, si se quiere,
en contrapartida de eso es que se agrega lo que no existía en la ley de software, que es el requisito de capacitación. Entonces uno podría dejar de cumplir el requisito de I+D y reemplazándolo por el de capacitación, que para el caso de pequeñas y medianas empresas no son montos significativos, digamos, porque es un porcentaje sobre la masa salarial, y ese porcentaje representa en números redondos un 30% del bono de crédito fiscal que vas a recibir, con lo cual es un requisito cumplible razonablemente. Programas como el CLIP, que estamos llevando adelante con el gobierno de la provincia, aplican para cumplir ese requisito. Ahora se lanzó la segunda edición, que es el PIL. Entonces, programas de ese tipo de capacitación de recursos aplican, por supuesto, toda capacitación vinculada al sector que uno de alguna forma otorgue como becas o ya sea a los empleados de la empresa o a cualquier otra persona, porque se puede justificar ese requisito becando a terceros ajenos a la empresa, ¿no? La idea es que vaya inversión a capacitar recursos en un sector que, lo hablábamos hace un rato, siempre tiene una demanda insatisfecha de gente. Así como también aparecieron varios, digamos, los destinatarios del gasto en capacitación, al poder ser terceros también, hay varios fondos a los que se puede aportar, digamos, y obtener esa capacitación. Y tal como dice Pablo, también el cálculo del, digamos, el beneficio que se obtiene es sobre nómina, que es el mismo criterio sobre el cual después se hace el gasto. Por ende, digamos, se está gastando, se está invirtiendo en algo que vuelve de la misma manera, digamos. De hecho, entre los conceptos, que creo que eso está en la resolución 4, la que había salido el mes pasado, entre los conceptos cuando detalla cuáles son las cosas los gastos que se van a poder utilizar para justificar el requisito de capacitación, hay un punto, el primero de todos, que se detalla, estoy buscándolo porque no me acuerdo textualmente cómo dice, pero que tiene que ver con aportes a fondos de capacitación específicamente creados por un organismo gubernamental, y esto fue un pedido del clúster por el tema del programa CLIP. Nosotros le pusimos como ejemplo ese programa para decir, mira, esto es inversión que hacen las empresas en capacitación, y conseguimos que pusieran eso específicamente ahí, y de hecho ahora estamos viendo si se puede generar, lo que pasa que sí o sí tiene que participar gobierno en esto, pero si podemos generar algún fondo donde las empresas puedan hacer ese aporte y después desde ese fondo se puedan financiar capacitaciones, ya sea para el personal de las empresas o para otros postulantes o candidatos que quieran ingresar al sector, ¿no? Esto estamos empezando a conversarlo, pero la idea es tratar de ver si se consigue algo por ese lado que facilite sobre todo a las empresas más chicas, que siempre son las que tienen más dificultades para dar cumplimiento a estos requisitos, ¿no? Les hago una consulta en relación a este tema. Perdón, una consultita rápida. Perdón. En relación a este tema de las capacitaciones, cuando lo estabas exponiendo segundo, comentabas que era en relación a la temática del gasto promovido. Esto es lo mismo que las actividades promovidas, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos, perdón, sí, tal cual. En el boletín oficial que tenemos las actividades y demás. Exactamente. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos actividades de administración, de recursos humanos promovidas. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, además de lo que sería software, ¿podría ser algo relacionado con eso? No, en realidad es vinculada a temáticas de la economía del conocimiento. Así lo define la ley, ¿no? Bien. Entonces, por supuesto que por más que no sea puntualmente la actividad promovida que se denuncie en la facturación o que se manifieste como actividad que la empresa realiza, tiene que ser actividad vinculada con economía y conocimiento. Por eso, bueno, quedará a criterio de la autoridad de aplicación cuál efectivamente es o no.
hubo alguna discusión, por ejemplo, en cuanto al inglés técnico que pasaba, o situaciones así, pero la verdad un curso meramente de administración no aplicada no debería en principio computar como gasto, ¿no? Después cuando las empresas muestran cuáles son las capacitaciones que realizaron, o los gastos en capacitación que realizaron, hay que ver cuál efectivamente es computable o vinculado con las actividades. De todas formas, te agrego, Vicky, a diferencia de la ley de software, los empleados que no están directamente asignados a la actividad promovida, en esta nueva ley no van a estar promovidos. O sea, administración, si tenés maestranza, el recepcionista, todo lo que no sea estrictamente vinculado a la actividad no va a estar promovido. Se intentó dar esa discusión, pero no tuvo aceptación de parte de la autoridad de aplicación. Y respecto a lo que comentaba Segundo, yo reafirmo, porque ni siquiera yo hice la consulta específica por el tema de inglés y me dijeron que no. O sea que si no te aceptan inglés, que todavía es un tema a seguir discutiendo, creo yo, y ojalá lo consigamos, porque si estamos buscando incentivar exportaciones, se sabe que hay un déficit de capacitación en idiomas, que no te dejen aplicar la capacitación en inglés me parece que no está bueno y lo seguiremos discutiendo, digamos, pero por ahora la respuesta ha sido que no. Bueno, muchas gracias de nuevo. Hay un par de preguntas más. ¿La aplicación de la ley requiere obligatoriamente un historial de facturación mayor a un año de la empresa? Es una excelente pregunta que no tiene respuesta en la reglamentación, porque en la ley anterior, o en la primera LEC que hubo, había una norma específica para las empresas de determinada antigüedad que realizaban sus primeras facturas. Habría que ver efectivamente, digamos, porque hay un régimen especial para empresas sin facturación y otro régimen para empresas con facturación de las cuales tienen que acreditar el último año. No hay norma específica respecto a qué pasa con las empresas que facturan hace menos de un año. No hay norma. No sé si se tienen que interpretar obligatoriamente como la necesidad de facturar mínimo un año para aplicar, o puede hacerse una interpretación analógica incluyendo también a las empresas con menos de esa antigüedad en la facturación. Habría que elevar esa consulta puntual, ¿no? Bien. La interpretación de la ley, a mí en principio, porque también me lo pregunté, no me permite extender, o sea, la interpretación que yo hago no me permite extender también la LEC a las empresas que facturan hace menos de un año. ¿Sí? Pero sería bueno consultarlo específicamente. Bien. La siguiente pregunta es, ¿en el Repsal hay que hacer algún trámite o se pide constancia de algún sitio o se fija FIP al momento de la solicitud? Respecto de Repsal, en principio, en carácter de declaración jurada se manifiesta la inexistencia de registro en Repsal de sanciones laborales. ¿Sí? No se obtiene concretamente una constancia negativa, sino que tiene carácter de declaración jurada. Bernardo nos pregunta si respecto del requisito de capacitación se pueden tomar gastos de plataformas internacionales como Udemy o Coursera. Sí, a ver, en principio están específicamente establecidos los cursos brindados a través de plataformas. Habría que ver que la temática esté vinculada puntualmente con actividad de la economía y el conocimiento, en primera medida, y en segunda medida que no haya oferta específica de ese curso en las entidades educativas oficiales, ¿sí? Si no hay oferta de eso, de ese curso específico, con los alcances que tenga ese curso, se puede acreditar ese gasto. Bien.
Tenemos acá un comentario de Leonardo Gervasi. Estoy tratando de resumir. Leo, si querés preguntar directamente o comentar. Yo estoy de acuerdo con la interpretación. Claro, es como una reflexión. Sí, sí, ¿Hay pero una pregunta? O... Ok. no sé si lo quiere ampliar oralmente. Claro, por eso ahí abrí, Leo, si estás por ahí y querés ampliar este punto, o si no, avanzamos. Avancemos, Lore. Quizás está desconectado Leo, pero ya creo que quedó claro porque es lo que hablábamos hace un rato. Eso es un tema que se discutió en algún momento, pero ya está más que aclarado. Bueno. Daniel pregunta qué pasaría con niveles gerenciales y o áreas de recursos humanos referido a la capacitación. A ver, si la pregunta es si una capacitación para el área de recursos humanos que no esté vinculada a temas técnicos, digamos, de actividades promovidas, yo entiendo que no está incluida, no se puede utilizar. No sé si es esa, Daniel, la pregunta. Y lo mismo a niveles gerenciales, no sé, un CFO que esté haciendo un MBA en administración, no sé, no, ningún gasto en capacitación que no sea directamente vinculado a las actividades promovidas puede computarse. Es que el criterio que se tiene en cuenta, digamos, es el contenido de la capacitación y no el destinatario. Es decir, puede alguien de nivel gerencial o de recursos humanos hacer un curso vinculado con alguna tecnología de alguna actividad promovida y se va a computar sin perjuicio de que sea recursos humanos o gerencial, mientras que por ahí puede un desarrollador full stack hacer un curso de inglés y no computa, ¿no? Entonces no es relevante quién adentro de la empresa es el que realiza el curso, sino cuál es el contenido de la capacitación. Bien. Bien, perfecto. Ahí llegamos con las preguntas que dejaron en el chat. Si hay alguna inquietud más. Bueno, nada más. Agradecer, seguramente, bueno, cambios, no digo seguramente, es de esperar que en las próximas semanas salga la resolución de AFIP que ponga definitivamente el régimen en funcionamiento después de una larga espera. Así que bueno, si vemos que es necesario, podemos llegar a armar alguna otra charla y si no, por supuesto, el clúster y en particular la comisión tributaria que está siempre detrás de estos temas, está trabajando como todas las comisiones con las puertas abiertas a todos los que quieran sumarse y participar. Bien. Posiblemente sea interesante más adelante hacer una capacitación específica concretamente respecto al trámite en sí, en la que quizás ahora no valía la pena tanto ahondar para tener en cuenta más consideraciones técnicas extra procedimentales. Digo. Bien. Bueno, sí, esa fue una inquietud que nos llegó mucho esta tarde, así que después lo vemos de trabajarlo. Bueno, yo, antes de cerrar, Lore, déjame agradecer de nuevo a Segundo porque realmente tuvo que dejar todo lo que puede haber tenido agendado para el día, porque habiéndose publicado esto hoy, hubo que trabajar contrarreloj para tener toda esta presentación medianamente digerida, porque seguramente seguirán surgiendo cosas, pero gracias aún. Muchas gracias. Acá veo a algunos clientes que seguramente cuando abra el mail me van a haber dicho algo feo por haberme dedicado a esto, así que agradecerte nuevamente y a los que me están preguntando, vamos a compartir la presentación y la sesión está grabada. Así que mañana enviamos todo, incluida la presentación. ¿Sí? Y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Segundo. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias.